Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP. Título 1. Del Servidor Público. Capítulo 1. Ámbito. El capítulo 1 está comprendido en el artículo 1 de esta ley, en el cual hace referencia a que las instituciones, entidades y organismos que estén regidos bajo la LOSEP deben cumplir con los parámetros establecidos en esta ley, especialmente en lo referente al talento humano, en lo que cabe de remuneraciones e ingresos complementarios. Capítulo 2. Del ingreso al servidor público. Este capítulo se encuentra comprendido entre los artículos 2 al 22, en el cual hace mención que las instituciones pertenecientes al Estado para poder contratar un servidor público deben contar con puestos vacantes y el suficiente presupuesto para pagarle el mismo. Por otra parte, la persona que vaya a ocupar este puesto debe cumplir con ciertos requisitos, como son ser mayor de 18 años y estar en pleno ejercicio de los derechos previstos por la Constitución, no encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que siga el proceso de concurso de acreedores y no hallarse en estado de insolvencia fraudulenta, declarada judicialmente, no estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para ejercer cargos públicos, cumplir con los requerimientos de preparación académica y además competencias exigibles previstas en esta ley y su reglamento. Haber sufragado cuando se tiene la obligación de hacerlo, salvo las causas de excusa previstas en esta ley. No encontrarse en mora del pago de créditos establecidos a favor de entidades u organismos del sector público. Presentar la declaración patrimonial juramentada en la que se incluirá lo siguiente, como es la autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias, declaración de no adeudar más de 2 pensiones alimenticias, declaración de encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidades o prohibiciones previstas en la Constitución. Haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y oposiciones, salvo en caso de los servidores y servidoras públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción. También se debe tomar en cuenta un aspecto importante como es la inhabilidad, que hace referencia a la prohibición de que una persona sea elegida o designada en un cargo público en el cual no pueda acceder a ejercer su función. Capítulo 2. Del régimen interno de administración del talento humano. Capítulo 1. De los deberes, derechos y obligaciones. Este capítulo se encuentra comprendido en los artículos 23 y 24, en el que hace referencia a que el Ministerio de Relaciones Laborales y la Unidad de Administración del Talento Humano vigilará el cumplimiento de los deberes, derechos y prohibiciones de las y los servidores públicos establecidos en esta ley. Capítulo 2. De la jornada del trabajo. Este capítulo se encuentra establecido entre los artículos 24 al 32, en el que hace referencia a que, de acuerdo con lo establecido en la LOSEP, la jornada del trabajo será de 8 horas diarias durante los 5 días de la semana, con 40 horas semanales. Las jornadas podrán ser jornada ordinaria, en la cual deben trabajar 8 horas diarias cumpliendo así con las 40 horas de la semana, o la jornada especial, que comprende el trabajo entre los días sábados y domingos sin recargo alguno, pero esta jornada especial deberá ser aprobada por el Ministerio de Relaciones Laborales y la Unidad de Administración del Talento Humano. En lo referente a las vacaciones, estas se concederán en la fecha prevista en el calendario y únicamente el jefe inmediato, es decir, la máxima autoridad o su delegado por razones de servicio debidamente fundamentadas y de común acuerdo con él o la servidora pública, podrá suspenderla o diferenciarlas dentro del periodo correspondiente a los 12 meses siguientes en el que él o la servidora pública tiene derecho a las vacaciones, debiendo dejarse constancia en documento escrito, y la modificación al calendario será comunicada a la Administración del Talento Humano. Capítulo 3. De las licencias, comisiones de servicio y permisos. Este capítulo se encuentra establecido entre los artículos 33 hasta el artículo 67.
Hace referencia a que todo servidor público tendrá derecho a gozar de licencia con remuneración, licencia sin remuneración, comisiones con remuneración, comisiones sin remuneración, permisos con remuneración y permisos sin remuneración. En lo que se refiere a las licencias con remuneración son los casos de por enfermedad, hasta por 60 días cada año, por maternidad, durante 2 semanas anteriores y 10 posteriores al parto, las mismas que podrán ser acumulables. Por calamidad doméstica, hasta por 8 días, entiéndase por calamidad doméstica al servidor público el fallecimiento, accidente o enfermedad grave de su conyugente o conviviente en unión, de hecho, legalmente reconocida o de sus parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad, e igual los siniestros que afectan gravemente la propiedad o los bienes del servidor. Licencia sin remuneración. Se podrá conceder licencia sin remuneración a los servidores públicos en los siguientes casos, como son con sujeción a la necesidad del servicio. El jefe de la oficina podrá conceder licencia sin remuneración hasta por 15 días calendario y con aprobación de la autoridad nominada respectiva o su delegado, hasta por 60 días durante cada año de servicio. Esta licencia sin remuneración puede concederse separadamente o combinada con las licencias determinadas en el artículo anterior, por asuntos particulares hasta por 30 días no acumulables durante cada año de servicio, para efectuar estudios regulares de posgrado, diplomado, especialización, maestría, doctorado en instituciones de educación superiores en el exterior hasta por el periodo de 2 años y servir 1 año a la institución. Para el cumplimiento con el servicio militar obligatorio, para actuar en el reemplazo temporal u ocasional de conformidad con la ley de algún ciudadano elegido por votación popular, si se corresponde. Las comisiones del servicio con remuneración. Los servidores públicos podrán prestar servicios en otras entidades del Estado hasta por 2 años por una sola vez, mediante la concesión de comisión de servicios con remuneración. El servidor público que goce de esta comisión tendrá derecho a percibir la remuneración mayor de entre las 2 entidades o el pago de la diferencia entre los que percibe en la entidad de la que depende y el presupuestado en el que presta sus servicios. La institución en la que originalmente hubiera estado laborando lo declarará en comisión de servicio por todo el tiempo que dure el desempleo el desempeño de la nueva función para el que fue designado, que en ningún caso supere el establecido en el inciso anterior. El funcionario o servidor conservará todos sus derechos en la institución a la cual se vaya a encontrar originalmente sirviendo y una vez que concluya su comisión de servicio tendrá derecho a ser integrado a su cargo original. Se otorgará comisiones de servicio con remuneración fuera del país cuando el servicio deba prestarse en instituciones públicas pertenecientes al Estado ecuatoriano. Las comisiones de servicio sin remuneración. Los servidores públicos podrán prestar servicios sin remuneración en otras entidades del Estado hasta por 2 años y siempre que convenga a los intereses nacionales previo dictamen favorable en la Unidad de Administración de Recursos Humanos institucional mediante la concesión de comisión de servicios sin remuneración. Concluida la comisión del servicio será reintegrado a su puesto original. Los servidores tendrán permisos para atención médica hasta por 2 horas, siempre que se justifique con su certificado médico otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, o avalizado por los centros de salud pública. Las servidoras públicas tendrán permiso para el cuidado de sus hijos recién nacidos por 2 horas diarias durante 12 meses. La autoridad de la institución deberá conceder permisos con remuneración a los directivos de las asociaciones de servidores públicos legalmente constituidas. Se otorgará también para matriculación de los hijos en establecimientos educativos y otros que fueren debidamente justificados. Por matrimonio, los servidores gozarán de licencia con remuneración por 3 días. Los servidores públicos
de carrera podrán prestar servicios en otras entidades del Estado con aceptación por escrito previamente otorgado por la Unidad de Administración del Talento Humano, hasta por 2 años mediante la concesión de comisión de servicios con remuneración. Capítulo 4. Del traslado, traspasos, cambios e intercambios. Este capítulo se encuentra comprendido entre los artículos 68 al 67, en el cual menciona que el traslado administrativo constituye una decisión que deberá ser dispuesta por la autoridad nominadora para que un servidor público se traslade o se movilice a otro puesto vacante. Generalmente esta decisión se toma con la finalidad de atender necesidades institucionales y facilitar la prestación de servicios que realiza la administración, pero no siempre se dispone cumpliendo los requisitos que fueron puntualizados en la definición legal antes citada, lo que puede convertirse en esta forma de movilización administrativa en un procedimiento injusto e ilegal. El traspaso consiste en la decisión de la autoridad por el cual se autoriza el traspaso de puestos con la respectiva partida presupuestaria de una unidad a otra dentro de la misma institución. Para que opere el traspaso administrativo se requiere informe previo de la Unidad de Administración del Talento Humano. Además, en los casos pertinentes es necesario el dictamen presupuestario del Ministerio de Finanzas sin que ello implique aumento de la masa salarial o gastos corrientes de la entidad. Se requiere asimismo la aprobación correspondiente por parte del Ministerio de Relaciones Laborales. El cambio administrativo consiste en el movimiento del servidor público de una unidad a otra distinta. Este cambio puede ser autorizado por el jefe inmediato sin que implique modificación presupuestaria y siempre que obedezca las necesidades de la institución. En cambio, podrá disponerse por un periodo máximo de 10 meses en un calendario, observándose que esta decisión administrativa no afecte al derecho o a la estabilidad, funciones y remuneraciones de las y los servidores. Una vez que se cumple el periodo de duración del cambio administrativo, deberá reintegrarse el servidor o la servidora pública hacia su puesto original de trabajo. Ley Orgánica del Sector Público. Es aquella que está enfocada en garantizar el cumplimiento de los objetivos, derechos y obligaciones de aquellos empleados que pertenecen a este sector. Por ende, en su título 2 menciona el régimen interno de administración del capital humano y en el capítulo 3 da a conocer las licencias, las comisiones de servicios y permisos que pueden acceder las y los servidores públicos. Por ende, las y los servidores públicos, según lo estipulado en el cuerpo legal de la LOCEF, pueden acceder a múltiples permisos, siempre y cuando los mismos pueden ser justificados a través de un documento escrito que respalde dicho permiso. Un empleado puede acceder a los permisos cuando haya prestado por lo menos un año de sus funciones en dicha entidad. Cabe mencionar que el tiempo asignado para que una persona realice sus estudios regulares es de 2 horas diarias. Dentro de estos estudios se comprende la adquisición de una maestría, de un doctorado o posgrado, entre otros. Esto puede ser justificado a través de una copia de la matrícula o algún otro documento que certifique los estudios. Se menciona adicional a ello que el empleador otorgará 2 días al trabajador para que pueda realizarse revisiones médicas, pero debe solicitar dicho permiso con 24 horas de anticipación. Su inasistencia deberá ser sujeta a un certificado médico que respalde su inasistencia. Esto se puede justificar en el lapso de 3 días. También las mujeres que laboran en el ámbito público tienen el pleno derecho de gozar de una licencia de maternidad remunerada. Es decir, tienen 2 horas diarias durante 12 meses para dedicarse al cuidado de su hijo o hija. En caso de llegar a fallecer dicha mujer, el padre es quien toma la potestad de esta licencia y va a adquirir los mismos derechos.
Capítulo 4. De los traslados, traspasos, cambios e intercambios de puestos. La o el empleador del sector público tiene la capacidad de trasladarse de un puesto a otro. Esto debe estar respaldado por un documento escrito que mencione la aceptación del empleado. Además, esto se efectúa si se cumplen los requerimientos necesarios, si existe una vacante y debe tener relación con las funciones desempeñadas por el empleado anteriormente. La remuneración debe ser la misma y el traslado no influye en los derechos. Los traslados de puestos se realizan dentro de una misma institución o hacia otra distinta, pero se prohíbe el traslado de puestos si el servidor está gozando de comisiones. Capítulo 5 del régimen disciplinario. En este capítulo, la LOCEF establece las sanciones que se aplicará mediante la autoridad nominadora o su delegado a las o los servidores públicos que convengan las disposiciones de la ley. Las faltas se clasifican en dos, la misma que puede ser faltas leves o graves. Se habla de una falta leve cuando las acciones omitidas por el empleado no causan un daño mayor, y estas pueden ser también causadas por un descuido del empleado, mientras que las faltas graves son aquellas omisiones que perjudican gravemente la labor de la institución y la labor del empleado. Dependiendo del tipo de falta, se puede sancionar de distintas maneras, como es la amonestación verbal, tenemos amonestación escrita, pecuniaria, administrativa, la suspensión temporal sin goce de remuneración o, en un caso ya muy extremo, la destitución. La amonestación verbal se hace cuando el empleado realiza por primera vez alguna falta leve. La amonestación escrita es cuando el empleado vuelve a reincidir en dicha falta. Y las sanciones pecuniaria, administrativa o multa es una acción que se toma con un monto del 10% de la remuneración. También se establece el sumario administrativo, que es un proceso. Capítulo 6. Contiene la cesación de funciones. La cesación de funciones consiste en la terminación definitiva de la relación laboral, es decir, el empleado dejará de prestar sus funciones en dicha entidad. El Estado está obligado en garantizar el desarrollo de las funciones bajo los principios de eficiencia, eficacia, calidad, jerarquía, concentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia, responsabilidad y estabilidad, permitiendo así lograr el buen vivir entre los empleados. Título 3 de la Administración del Talento Humano de las y los servidores públicos. Contiene un capítulo único en el cual se establecen los organismos administrativos del talento humano y su remuneración. El Ministerio de Relaciones Laborales es el máximo órgano rector de la administración del capital humano y su remuneración e ingresos del personal del ámbito público. En virtud con otros cuerpos legales y como fuente de aplicación se contiene la LOCEF, dichas normas y leyes que se encargan de hacer prevalecer los derechos de las y los servidores públicos a través de la estipulación de políticas que garanticen la relación laboral adecuada, además regulan y garantizan la acreditación de una remuneración justa. Rinden la certificación de calidad del sector público. La Ley Orgánica del Sector Público, mejor conocida por su acrónimo LOCEF, es una ley que regula cómo funciona la administración del talento humano en el sector público en Ecuador. Reciban un cordial saludo de parte de quien les está hablando, Nelson David Yamuca Cayambe. A continuación vamos a analizar el título 4 de la Administración Técnica del Talento Humano, que está comprendido entre el artículo 121 al 129. Los siguientes artículos nos dan a conocer sobre varios aspectos como definiciones, orientaciones, planificaciones, garantías, pérdidas e ingresos. Dentro de la definición nos dice que es un conjunto de normas que garantizan el ingreso y promoción de las personas para poder formarse profesionalmente. El mismo que orienta a promover
atraer, motivar y mejorar, y se pueda demostrar las competencias más adecuadas con el objetivo de elevar los niveles de eficiencia del servicio público. Capítulo 2. Sistema integrado de desarrollo del talento humano del sector público, y está comprendido entre el artículo 130 al 138. En los siguientes capítulos nos mencionan que la administración del talento humano del servicio público está conformado por subsistemas de planificación, clasificación de puestos, reclutamiento, selección, formación, capacitación y desarrollo profesional. También nos dice que el sistema tiene como características una gestión técnica y flexible. Se aplicarán principios de equidad, tanto interno como externo, con el objetivo de promover el desarrollo de la carrera institucional. La unidad de administración del talento humano nos dice que debe estar al tanto del desarrollo, estructuración y reestructuración de las estructuras institucionales y posicionales en función de la misión, objetivos, procesos y actividades de la organización y productos. En las unidades o procesos desconcentrados se contará con comités locales, los cuales serán permanentes y deberán coordinar sus actividades en el Comité Nacional. Capítulo 3. El subsistema de planificación del talento humano. Están comprendidos dentro del artículo 139 al 161. En los artículos a continuación nos menciona que el subsistema de planificación de talento humano permite determinar el número de puestos de cada grupo ocupacional que requieren los procesos de las instituciones del sector público. La población económica activa del sector público será considerada para el manejo del subsistema de planificación del talento humano. La UATH o también la Unidad Administrativa de Talento Humano pondrán en consideración de la autoridad nominadora anualmente las recomendaciones que la institución deba ejecutar para optimizar recursos y orientarse a la consecuencia de sus metas, objetivos, planificaciones estratégicas. El plazo máximo de duración del contrato de servicios ocasionales será de hasta 12 meses o hasta finalizar el ejercicio fiscal en curso. Podrán suscribir varios contratos de servicios ocasionales entre la misma institución y la o el mismo servidor durante un ejercicio fiscal. En curso, la UATH planificará la creación del puesto, el cual será ocupado o agotando el concurso de méritos y oposición. Si requiere que la servidora o servidor contratado ejecute parcial o totalmente actividades, se podrá realizar un adendum, el mismo en cuanto entre las partes, o se deberá dar por terminado el contrato. Capítulo 4. Capítulo 4 y último capítulo. Del subsistema de clasificación de puestos del servicio público. Está comprendido entre el artículo 162 al 175. Subsistema de clasificación de puestos es el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos estandarizados para analizar, describir, valorar y clasificar los puestos, que será aplicable para las instituciones. La resolución que expida el Ministerio de Relaciones Laborales reconocerá principalmente el tipo de trabajo, su dificultad, ámbito de acción, complejidad, nivel académico y responsabilidad, así como los requisitos de aptitud y experiencia necesarios para el desempeño de los puestos públicos. Es todo lo que puedo decir en cuanto al título 4 de la Ley Orgánica del Sector Público. Gracias. Capítulo 5. Del subsistema de reclutamiento y selección de personal. En este capítulo se va a centrar más en todo lo relacionado a reclutamiento y selección de personal, que nos dice que el subsistema de reclutamiento y selección, el individuo es el proceso técnico de definir y seleccionar al candidato ideal,
en donde va a cumplir con los requisitos establecidos para el desempeño del cargo en el servicio público, mediante la supervivencia del más apto y la correspondiente oposición, y además que el subsistema de contratación y la selección de talento humano se va a dar a conocer las ventajas y desventajas de la compañía. Incluyen la preparación, llamadas telefónicas, evaluación y selección de proceso de contratos, emitir citas y posterior fases de incorporación. Subsistemas de contratación y la selección de talento humano se basa en dar a conocer las ventajas y desventajas de la competencia. Incluyen la preparación, llamadas telefónicas, evaluación y selección del proceso de contratación, donde también nos dice que la UH será responsable de establecer la base para la selección de los mejores y frente a la competencia se realizará y finalizará el proceso de selección. Asimismo, la predisposición de la agencia designada se extenderá dentro de los 3 días la cita con el servidor. El servidor debe ocupar y soportar dentro de los 3 días desempeñar las responsabilidades del nuevo puesto. Si el servidor gana el juego, no estará ocupando dentro del límite de tiempo. Este artículo estipula que la agencia designará al solicitante con la puntuación más alta posterior y con eso podrá acceder al nuevo trabajo que he estado solicitando. El puesto de vacante tendrá una duración, o sea, un plazo de 10 días para seleccionarlo al más ideal. Capítulo 6, de la formación y la capacitación. En estos capítulos nos dice que los subsistemas de formación y educación para la industria, la opinión pública, es un conjunto de reglas y procedimientos establecidos que rigen la investigación. Una carrera en el servicio público donde se puedan perfeccionar la formación, las habilidades de los funcionarios de acuerdo con su perfil profesional y requerimientos. Posiciones organizacionales que aseguran la cartera de productos y servicios institucionales, planificación y sus objetivos establecidos en el Plan Nacional de Evaluación. También nos da a conocer que el Ministerio de Relaciones Laborales, en colaboración con las Instituciones Nacionales de Estudios Avanzados, Servicios Ecuatorianos de Capacitación Profesional, SECAP, y la red de educaciones, con base en las políticas, estándares y herramientas emitidas para el fin, identificar necesidades reales de formación. Esta información formará la base de la receta, de los procesos de planificación, diseño de programas, seguimiento y evaluación. En el caso de personas físicas que actúen como agentes u oficiales, brindan capacitaciones en sus áreas de competencias, fuera de los planes institucionales y responsables. Esto se hará fuera de horarios de servicio de capacitación. Capítulo 7. Del subsistema de evaluación de desempeño, en donde las revisiones de desempeño planificadas basadas en resultados del objetivo deben medir y estimular la gestión de la unidad, los procesos internos y los servidores, estableciendo metas, objetivos y también metas cuantitativas y metas cualitativas, basados en cultura organizacional impulsadas por la observación y el logro de resultados esperados, así como una política de rendición de cuentas que fomenta el crecimiento profesional, servicios públicos con un enfoque en mejorar la calidad de los servicios y mejorar también la calidad de vida de las personas ciudadanas, al desarrollar procedimientos de evaluación del desempeño que se implementan de acuerdo con la LOCEP. Estas reglas generales y estándares relacionadas deben cumplir con un servicio y cumplir con su objetivo. También es basada en políticas, estándares, herramientas y metodologías lanzadas. Será responsable de consultar a cada unidad, región o proceso en las aplicaciones de subsistemas, así como en la implementación y consolidación de información y resultados. También se evalúan el servidor para proporcionar retroalimentaciones al sistema de desarrollo integral de talento humano. Capítulo 8. De la salud ocupacional. Esto nos dice que su objetivo va a ser asegurar que el servidor público en donde va a prestar su servicio sea un entorno adecuado y seguro, entendida como la protección y mejora de la salud física y mental, y también social y espiritual, que el Estado, a través de los más altos niveles institucionales, donde el Estado desarrollando programas integrales para ello, las instituciones tendrán en cuenta los recursos materiales en sus presupuestos y requisitos financieros.
El plan incluirá un plan de medicamentos, prevención y trabajo a través del cual todas las actividades están dirigidas a la promoción de la salud como medidas preventivas para no contraer alguna enfermedad. La organización, como parte de la LOCEP, debe preparar e implementar un plan de salud y seguridad integral y prevención de riesgos, incluyendo causas y medidas de control, riesgos laborales, desarrollar programas de formación y prevención de accidentes, generalizaciones y estadísticas de accidentes laborales, análisis de las causas de los accidentes funcionalmente de lo que sucede dentro de una empresa. Con el fin de precautelar la vida de las y los servidores públicos, las instituciones pueden contratar seguros privados en lo que conllevan las actividades de riesgo. También se contará con un plan de bienestar social, donde se fomente en el desarrollo profesional y el desarrollo personal. Otro servicio que integra este plan es el transporte, el cual garantiza la movilización de cada servidor público, brindando servicios en las horas de trabajo de entrada y también en las horas de salida del trabajo. Capítulo 1 de las remuneraciones. Las remuneraciones constan de una remuneración mensual unificada que será el resultante de dividir para 12 la suma de los ingresos anuales que tenga derechos de los servidores públicos. Capítulo 2. Régimen de las remuneraciones. El sistema de remuneraciones es el conjunto de normas técnicas y metodológicas y procedimientos que son utilizados para estructurar y desarrollar las remuneraciones. Capítulo 3. De los ingresos complementarios. Los ingresos complementarios se contempla la 13ª remuneración, en la cual se consiste en percibirse hasta el 20 de diciembre de cada año, la misma que constará y está compuesta por la 12ª parte de la sumatoria de todas las remuneraciones. Sección 2A. De los viáticos, subsistencias y movilización. El viático es el estipendio monetario o valor diario que se paga por las necesidades de los servicios institucionales. Las subsistencias es el estipendio monetario o valor destinado a sufragar los gastos de alimentación entre los servidores públicos que están desarrollando sus actividades de trabajo. El pago por la movilización es el gasto que incurren las instituciones por la movilización de los servidores públicos. Sección 4A. De las horas suplementarias y extraordinarias. Las horas suplementarias son aquellas en las cuales la o el servidor labore justificadamente fuera de su jornada legal de trabajo. Las jornadas extraordinarias son las que se incurren cuando la jornada de trabajo comienza a partir de las 24 horas hasta las 6 horas. Del fondo de reserva. Cuando un servidor público cesara sus funciones de una institución e ingrese en otra institución el primer día, éste no perderá su derecho del fondo de reserva. La bonificación geográfica es el estipendio mensual adicional a la remuneración mensual unificada del servidor que se traslada a lugares de difícil acceso. De la indemnización por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Este se dará una vez con 5 salarios básicos unificados al trabajador privado, en general por cada año de servicio. Capítulo 5. Normas técnicas para la certificación de calidad de servicio. Este es un conjunto de políticas, normas, procedimientos e instrumentos de carácter técnico y operativo que garantiza la efectividad y productividad en la prestación de sus productos y servicios. Título 6. De las compensaciones e indemnizaciones. Este se considera para el cálculo de las compensaciones y su correspondiente pago a los años laborados en el sector público. La compensación por renuncia voluntaria opera de conformidad con el plan que se esté efectuando y se esté establecido en cada institución. Aquí tenemos un ejemplo donde se puede ver y evidenciar la aplicación de la LOCEP o una reforma, se podría decir. En este ejemplo nos trata sobre que la Asamblea aprueba una reforma de ley para que servidores públicos no sean despedidos por mora en instituciones estatales. Este dice que surgió el 11 de noviembre del 2020, en donde la LOCEP prohíbe el despido de servidores públicos por mora con instituciones del Estado.
En el archivo que se presentó para la reforma se asegura el equilibrio del trabajo de los trabajadores públicos al regular la inhabilidad por mora para el ingreso al servicio público una vez que los individuos estén en mora con el régimen nacional, gobiernos autónomos centralizados, entre otros. Esta norma fue aprobada, y así lo mencionó Karina Arteaga, presidente de la Comisión de Trabajadores, quien afirmó que la iniciativa de ley ha sido validada por profesionales en la materia y trabajada de mano con el Ministerio de Trabajo. Estamos en movimiento.